Vamos a hablar ahora de lo que es la cetoacidosis, ¿no? Para empezar, ¿no? Tener en cuenta que todos sabemos, pues, que dentro de las enfermedades crónicas más prevalentes, ¿no? La diabetes, las enfermedades más crónicas más prevalentes, ¿no? A nivel mundial, y en nuestro país obviamente no es la excepción. Estemos en donde estemos, independientemente que estemos en el coste, en la sierra, en la selva, independientemente económico, ¿no? Es fundamental, ¿no? La diabetes. Y, y cuando hablamos de cetoacidosis diabética, estamos hablando justamente de una de las situaciones, una de las emergencias, ¿no? Hiperglicémicas, más de las emergencias hiperglicémicas, es una de las más frecuentes, que eventualmente, ¿no? También con muchas comorbilidades asociadas, una alta mortalidad. Entonces, tener presente primero qué cosa es, ¿no? ¿Cómo definimos, ¿ah? La cetoacidosis? Va a ser un cuadro que se va a presentar, obviamente, diabético, un paciente que de repente ya tenía el diagnóstico, o de pronto que no tenía el diagnóstico simplemente porque aún que está debutando con la enfermedad, ¿no? Porque no tenía controles regulares, el paciente tiene una diabetes pronto reciente, subaguda, pero en la cual hay una característica fundamental, pero, donde hay deficiencia de insulina y exceso de hormona compleja, ¿no? Paciente diabético que por circunstancias, lo hablaremos un poquito más, de que tiene un déficit de insulina y y con una consecuente aumento de hormona compleja. ¿Qué cosa es esto? Deficiencia de insulina, sea porque tiene una diabetes tipo 1, no produce un poco de insulina, o sea también porque tiene una diabetes tipo 2, pronto es relativo. Hay insulina, pero no lo suficiente por problemas usualmente de resistencia a la insulina, no lo suficiente para permitir que la insulina cumpla su función. Entonces, algo muy rápido de la fisiología diabético, en la cual estamos con un estado de relativo de insulina. Como consecuencia de ello, a las células donde está llegando glucosa, ellos en su afán de que haya glucosa disponible para que se alimenten las células, iban las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Y esta deficiencia de insulina y este aumento, este exceso de hormonas contrarreguladoras para buscando obtener más glucosa disponible, van a tener como consecuencia hiperglicemia y presencia de cuerpos cetónicos. Van a ser productos de hidratación, de los lípidos, de las proteínas también, pero fundamentalmente de los lípidos. Entonces, en este paciente con deficiencia de insulina, con exceso de hormonas controladoras, lo va a llevar a un estado de hiperglicemia, a un estado de cetonemia. ¿Qué tan frecuente es? Y es cierto que es más frecuente cuando el paciente de pronto no conoce nada, está debutando. No se menciona, se dice que hasta un 20 o 30% de pacientes que debutan con diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Pueden presentar un estado de ese, ¿ya? Pero ojo, eh, no es que solamente sea exclusivo de los pacientes con diabetes, puede ocurrir también en los pacientes con diabetes de tipo 2, ¿no? En nuestro medio vemos muchos pacientes con diabetes tipo 2 que también que hacen cetosis diabética. No, lamentablemente no tenemos exactas, ¿no? Grandes estadísticas, pero siempre la tendencia es que es más frecuente en diabetes tipo 1. Eh, Vemos incidencias, ¿no? De por cada 1000 pacientes, cada 1000 pacientes, ¿no? Diabéticos, 4 a 8 se pueden presentar con C. La mortalidad es variable.
en términos generales, ¿no? Podemos tener una mortalidad de 5, algunas series nos hablan de 10 a 20%, sobre todo, y hay que hacer la salvedad de que una de las enfermedades hiperglicémicas es la cetoacidosis diabética, pero la otra, en la cual no hay cuerpos cetónicos, pero predomina la hipercoloricidad, ¿no? Tiene una mortalidad mayor. También con mucha frecuencia se pueden presentar pacientes puestas, tienen un poco de cetoacidosis, claro, cuales podríamos llegar a mortalidades que 100, tal vez más, dependiendo muchas veces, ¿no? De comunidades y dependiendo de la capacidad resolutiva, ¿no? De los pacientes. Bien, pues recordemos rápidamente, ¿no? Tenemos, para hablar de cetoacidosis diabética, de las crisis hiperglicémicas, tenemos que tener presente cómo se da la luz. Arranquemos acá con nuestra estrella. Nuestra célula necesita alimentarse. Y su mejor alimento, el alimento más saludable para la célula, ¿no? Más productivo, va a ser la glucosa. Hemos puesto una manzana. Imagínense que esta manzana es una molécula de glucosa, ¿no? La glucosa, porque él nos va a permitir justamente, gracias al metabolismo celular, ¿no? Tener, pues, ¿no? La energía, la ATP, ¿ya? Entonces, pero para eso, pues, no tiene que estar dadas las condiciones para que nuestra célula esté siempre provista, tenga su producción suficiente de glucosa, ¿no? Y para ello, pues, tenemos mecanismos. Acá está nuestra célula, ¿no? Vemos qué sucede a nivel de la membrana celular. La membrana celular va a haber mecanismos en los cuales están implicados otros actores, ¿no? Para empezar, un actor fundamental va a ser la insulina. Siempre, todos sabemos que la insulina, la misión de la insulina, una de las misiones fundamentales es hacer que la glucosa ingrese a la célula. O también visto de otro modo, podemos decir que la función primordial de la insulina es disminuir los niveles de glucosa en sangre. Porque lo que yo quiero es que esta glucosa, que producto de la dieta, producto de la ingesta alimentaria, está en la sangre, fue absorbido, pasó a la sangre, no me interesa tanto que esté en altas cantidades en la sangre. Que esté en la sangre sí, pero ¿para qué? Para que ingrese hacia los asesinos. Entonces, ¿qué cosa va a ser la insulina? La insulina actúa sobre los receptores. ¿No? Miren, la insulina actúa sobre sus receptores receptivos en un par de unidades que son compuestos por insulina. Estos receptores de insulina van a provocar una serie de cambios, ¿no? Procesos, ¿no? Al interior de la célula que van a permitir que unas estructuras llamados transportadores de glucosa, que usualmente están en el citoplasma, se desplacen y se ubiquen en esta posición, ¿no? Los transportadores de glucosa, importantes, el GLUT4, ¿no? Gracias a esta interacción de la insulina con su receptor, no luego, ¿no? Va a hacer que se ubiquen estos transportadores de glucosa y son ellos los que van. Entonces, se necesita glucosa, sí, pero para que haya glucosa, tiene que haber insulina, ¿no? Para que, cuando sus receptores, permita, digamos, la disponibilidad de los receptores, los transportadores de glucosa en el organismo. ¿Qué pasa cuando esto está fallando? Si la célula no es abastecida de glucosa, no va a haber, algo está fallando, sea porque la insulina, sea porque esta interacción entre la insulina y su receptor no es la más adecuada, algo está fallando, no permita que el receptor, el transportador, está en su posición y no ingresa glucosa en la célula. Si no ingresa glucosa a la célula, lo que va a ocurrir es que la célula se va a morir de hambre, ¿no? La célula va a estar así, ¿no? Viendo su plato vacío, pero algo tendrá que hacer, no se puede morir de hambre la célula. ¿Por qué? Uno puede decir, bueno, ya para bajar de peso, que no coma un poco. Bueno, es cierto, hay células que pueden aguantar, pues, ¿no? Pueden aguantar un día, 2 días, 3 días, o tal vez un poquito más de alimentos. Pero hay células que no pueden aguantar ni siquiera horas de energía sin recibir fuente de energía. Cosa.
Ahí en la cabeza, sistema nervioso central, donas. También glóbulos rojos, no tienen prácticamente reservas. Ellos viven del día a día. Es que haya glucosa en la sangre y que ingrese a la célula. Si la célula no es abastecida, hay que ver alguna forma de solucionar. Y ahí viene pues justamente el trabajo de las famosas hormonas reguladoras. Es cierto, el más conocido es el glucagón, pero no es el único. Insulina, interviene con el crecimiento. Entonces, qué es lo que van a hacer estas hormonas contrarreguladoras, ¿no? Si la célula se está muriendo de hambre, no le está llegando glucosa, para él lo que, lo que le interesa es que no tiene glucosa en su cuerpo. Entonces, el organismo va a buscar mecanismos para, de pronto, buscar glucosa donde sea. No importa que aumente más la glucosa en la sangre, porque yo creo que alguna de esas moléculas de glucosa que están dando vueltas en la sangre empezará a escasez. Él cree que hay una escasez, es cierto, dentro de la célula hay escasez de glucosa, pero la glucosa está en los vasos sanguíneos dando vueltas y vueltas y puede ingresar. Entonces, ¿qué hacen esas hormonas contrarreguladoras? Van a, van a favorecer que haya más glucosa disponible para que pueda pues alimentar estas células que están muriendo de hambre. Harán glucogenólisis, van a degradar el glucógeno, las reservas de glucógeno que están básicamente, ¿no? Hígado, en músculo. Por favor, un micro, hay un micro que tenemos que apagar por ahí. Va a provocar gluconeogénesis, porque si estas células se siguen muriendo de hambre, trate de buscar comida donde sea, trate de buscar glucosa. Entonces, una de esas formas de buscar que haya glucosa es glucosa a partir de glucógeno, o también sintetizando más glucosa, el hígado va a hacer eso, ¿no? Atrae, mediante, eh, mediante la utilización de ácidos grasos, mediante la degradación, el uso de aminoácidos, LOL, puede elaborar moléculas nuevas de glucosa, puede sintetizar moléculas. Eso va a ser estimulado por las computadoras. De manera pues que si el órgano no estrella en esto, acá es el páncreas. Nosotros necesitamos que nuestra, a nivel sanguíneo, a nivel vascular, guiémonos por esta imagen, digamos que esta figurita está representando más o menos, ¿no?, la cantidad de glucosa, los niveles normales de glucosa, una cantidad aceptable. Pero por diferentes circunstancias, yo podría tener el caso de que, como este, hipoglucemia, acá estaría en hipoglucemia. O puede ser lo contrario, que por alguna razón hay demasiada glucosa en sangre. ¿Ah? Hiperglicemia. ¿Por qué podría haber hiperglicemia? De repente recibimos comida. ¿Cómo? Pero también podría haber hiperglicemia por lo que ya hemos visto antes. Si algo está fallando acá, no ingresa glucosa al intracelular, entonces se está amontonando y acumulando, acumulando en el extracelular, de manera que a nivel vascular podría haber la glucosa alta, lo cual no significa necesariamente cosas que las células estén alimentadas. Entonces, ¿cuál es el trabajo ahí del páncreas? Y de pronto tengo mucha glucosa, ¿qué va a hacer el páncreas? La insulina, ¿no?, para permitir que la glucosa, ¿no?, eh, la sangre, o si actualmente, ¿no?, nosotros estamos con un paciente que tiene hipoglicemia, ahí van a actuar las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Vamos a tener que glucagón, para la hormona contrarreguladora, lo que va a hacer es partir del glucógeno, va a degradar el glucógeno y lo vamos a poner así. Porque esto era cuando estaba baja. La baja, y repito, vasos sanguíneos no pueden darse el lujo de tener glucosas muy bajas, porque hay células que viven del día a día. Hay células que no tienen reserva de glucosa. Donas, cerebro, ¿no?, donas,
glóbulos rojos, ellos viven el día a día, tiene que haber niveles apropiados de glucosa. Trata de llegar hasta normalizar. Eventualmente, si tenía mucha glucosa, ¿qué más puede hacer? Facilitar la insulina, facilitar conversión del exceso. Tengo en exceso de glucosa, una manera de bajar los niveles de glucosa en la sangre, que tampoco es bueno tener tanta la glucosa en la sangre. Ya le di a la célula glucosa para le introducimos al intracelular, el exceso lo puedo convertir en ácidos grasos. O lo puedo convertir en glucógeno, almacenarlo en el hígado, el músculo, o también lo puedo convertir en ácidos grasos y finalmente será acumulado en el cerebro. Entonces, siempre vamos a tener este juego. Glucosa en la sangre, glucemia, glucosa en la sangre. Si tengo mucho, almaceno. ¿Cómo puedo almacenar? Lo puedo almacenar como graso. También lo puedo almacenar, ¿no? Sintetizando proteínas. Entonces, a nivel de hígado, la glucosa la vamos a poner. A nivel de músculo también. Podemos convertir glucosa y reservas, ¿no? Reservas de glucosa, almacenadas como glucógeno en el músculo. Esta va a ser básicamente para que la utilice. El glucógeno va a ser subordinadito, pero para él. O de pronto podemos tener circunstancias en las cuales, ¿no? Eh, la glucosa alta, podemos almacenarla, decía, ¿no? O ácidos grasos, ¿no? Vienen formando llamados triglicéridos, son ácidos grasos, no son glicerol, triglicéridos, que se van a almacenar, repito, en tejido adiposo. Podemos hacer síntesis proteica, lo vamos a almacenar, pero no tenemos mucha capacidad de almacenaje. Almacenamos una pequeña cantidad de proteínas, si tenemos en exceso, tenemos mucho más, ya lo almacenaremos como ácidos grasos, no como triglicéridos, ¿no? A nivel de tejido. Entonces siempre se va dando ese juego. Y lo otro importante es que cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos del manejo de la glucosa, no solamente se trata del manejo de la glicemia solo, del metabolismo, de carbohidratos. De hecho, que está implicado, va a pasar con los lípidos, por lo que ya vimos. Que si tengo glucosa en exceso, lo voy a almacenar. Pero si me falta glucosa, y estamos hablando que en acetoacidosis y diabetes, que en las emergencias glicémicas, tanto las acetosis en otro estado como hay glucosa, hay bastante glucosa, en los vasos sanguíneos, no está donde tiene que estar. Mis células están muriendo de hambre. Como se están muriendo de hambre, ¿qué hacen? Hay que buscar glucosa donde sea, porque para él el mensaje es que no hay glucosa. Entonces comienza, gracias a las hormonas contrarreguladoras, ¿no? A partir de los ácidos grasos, ¿no? De los triglicéridos, perdón, vamos a tener ácidos grasos. ¿Qué va a hacer con esos ácidos grasos? Los puede, ¿no? Utilizar como fuente de energía. ¿Qué va a hacer con el glicerol? Entra como fuente de energía, igual que la glucosa, ¿no? La vía glucolítica, o también el glicerol puede servir para fabricar más glucosa, gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque este paciente diabético que no tiene insulina, una poquita insulina, no le está llegando glucosa intracelular, lo que busca es que tener más glucosa disponible para que tal a comerse los brazos, producto del metabolismo de ácidos grasos, ese exceso, una parte va a ser empleada para metabolismo energético, pero lo que me sobra, ¿no? Ya no lo voy a utilizar, el hígado se encarga de convertirlo en los famosos cuerpos tónicos. Son tres moléculas: acetoacetato, beta-hidroxiato, acetona. Esos son los famosos. Y esto es lo que está pasando en el paciente con cetoacidosis. No tenía glucosa en intracelular, estaba que se tenía de hambre en la célula, pues se sigue acumulando, se sigue acumulando en el intravascular. Como a él le falta comida, le falta glucosa, empieza a
a degradar grasas. Producto de esa degradación, ya me quedan, me sobran, ¿no? Ácidos grasos en exceso, esos van convertidos. Cetónicos van a la sangre. Los cuerpos cetónicos son ácidos, son ácidos. Por tanto, ellos van a ser los responsables del paciente. Y como esta acidosis metabólica es a costa de cuerpos cetónicos, vamos a encontrar los cuerpos cetónicos raros. Tónicos, ¿no? Sangre, ¿no? Anemia, como también puede haber tanto tónicos en sangre como. Y bueno, ya decíamos que el glicerol, que también fue parte de la descomposición de los ácidos grasos, ¿no? Entra a la vía glucolítica, ¿no? Para, como fuente de energía, o puede servir para más glucosa. Los aminoácidos, igual, proteica, ¿no? Si hay en exceso, ¿no? Convertimos el ácido grasos, ¿no? Nos convertimos en ácidos grasos, ¿no? Ketonas, también en glucosa, también se puede convertir en esta pequeña glucosa. Vamos a estar en esta constante. No hay insulina o hay muy poca, ¿no? El músculo comienza a soltar aminoácidos, las células grasas, el tejido adiposo comienza a degradar triglicéridos, ácidos grasos, colesterol. Esto estimulado por el glucagón. Los ácidos grasos que no son empleados en energía, los cetónicos, ¿no? Son los que van a oxinar cetogénesis. Y que lleva a la acidosis. ¿Por qué? Porque, hemos dicho, los cetónicos son ácidos. Y, y nuestros pacientes, ¿no? Obviamente, si dosamos glucosa en sangre, va a estar aumentada. Ya dijimos por qué. La glucosa se está quedando en el intravascular, no está ingresando a la célula. Pero ¿qué más, qué otra cosa nos va a ocasionar? La glucosa está en la sangre a la hora que pase por los riñones, a la hora que pase por los glomérulos. Se va a filtrar glucosa como siempre se hace. Pero la capacidad del riñón no va a ser insuficiente, el túbulo contorneo proximal va a ser insuficiente para reabsorber esa glucosa. Ya se pasó el umbral de glucosa y empezamos a eliminar glucosa en orina. La glucosa en orina va a generar un arrastre osmótico. El paciente empezará pues a orinar bastante, ¿no? La famosa poliuria. Como el paciente orina bastante, se deshidrata, y como el paciente ya, entre comillas, se está muriendo de hambre porque no le llega glucosa a la célula, va a tener la contagia. Muchas de estas alteraciones que van a poder pérdida de agua y electrolitos van a afectar también el hipotálamo, ¿no? El centro que tiene saciedad. La acidosis metabólica lo va a llevar a infecciones, ¿no? Cardiovascular, depresión miocárdica, depresión del sistema nervioso central, que arranque por la carencia de glucosa a nivel intracelular, a nivel neuronal, que lo puede llevar a un coma, ¿no? Entonces vamos a encontrar diversos frentes en los cuales nos vamos comportando cada vez. ¿Por qué se puede dar? Ya hemos dicho, ya sea porque no sabía que era diabético, está debutando, por lo tanto no estaba recibiendo alimentos, no estaba recibiendo insulina, así que uno, o de pronto porque siendo diabético ya diagnosticado, no está recibiendo su dosis, algo pasó que ha descontinuado su tratamiento también. Algún factor estresante, médico, quirúrgico, patologías que ¿no? va a ser el cuadro, un porcentaje pequeño nos puede suceder. Pero van a haber, dentro de esos factores precipitantes, van a haber un montón, ¿no? De arranque, ¿no? Que haya dejado de recibir insulina o no la estaba recibiendo porque de repente era un debut. O cualquier otro factor clínico, patológico, ya sea médico o quirúrgico, infecciones, embarazo también, mismo, drogas, algún evento injuriante mayor, accidente cerebral, hemorragia cerebral, infarto, trauma.
pancreatitis, trauma, un paciente con trauma, un gran quemado, todos ellos pueden sufrir de factores o causas. Entonces, ¿qué va a presentar nuestro paciente? Ya hemos dicho, por glutemia, por acetonemia, osmótica, para deshidratar, habrá hipertensión, puede estar taquicárdico, luego hipotenso. La acetonemia, hemos dicho, cuerpos cetónicos que son ácidos, acidosis, todo lo que lleva la acidosis, ¿no? Full, puede presentar vasodilatación, depresión miocárdica. Esta cetonemia va a producir síntomas de náuseas, vómitos, dolor abdominal, ¿no? Y las famosas pues, PES, ¿no? Polidipsia, poliuria, potasio. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿No? Fundamental, ¿no? Obviamente, en el antecedente ya es un dato previo, ¿no? Ya, diabetes, si es uno, como razón, pero no está en el centro. La clínica es fundamental, la clínica de complicaciones de diabetes, que además la añadimos clínica. Conocer la sintomatología que me hace sospechar de que ese paciente tiene una respiración acidótica, y obviamente eso tiene que estar corroborado por los elementos que necesitamos. Una gasometría para conocer el pH, conocer el bicarbonato y la presencia de cuerpos cetónicos. Sangre o en orina también puede ser, se recomienda preferentemente en sangre. Criterios diagnósticos, uno puede ver, no ha habido mucho cambio casi en los últimos 15 años, ¿no? En forma cómo clasificar, cómo definir, ¿ya? No acá la salvedad entre los criterios para cetoacidemia diabética y estado hiperpolar, ¿no? Pero siempre se nos decía glucosa por encima de 250. ¿No? De repente alguno de ustedes ha revisado esto, ¿no? Las consenso del 2009, de ahí no ha habido nuevo, al menos de la Americana de Diabetes. Han habido sí, otros 5 o 6, los británicos, hay diferencias por ahí, pero en casi la mayoría se ha estado manejando un criterio mayor de 2. Sin embargo, ¿no? Esto acá es, ¿no? Reciente, muy, muy reciente, miren, el mes pasado, ¿no? Hamburgo, Alemania, del 2 al 5 de octubre, ha realizado, ¿no? La conferencia, ¿no? Anual de la Sociedad Europea de Diabetes, en donde se han presentado las conclusiones tanto de la Sociedad Europea, de la Asociación Europea Preventiva de Diabetes, como de la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, donde hay algunas actualizaciones, algunos ajustes en los criterios. ¿Qué nos dicen, no? Por ejemplo, qué conclusiones han llegado, y esto está recién por darse en las guías, pero ya se ha hecho anuncio en este evento. Está considerando como criterio límite de glicemia, ya no 250, 200. Incluso con la salvedad de que pueden haber pacientes euglicémicos o normoglicémicos, situaciones especiales, una de diabetes, o por ejemplo pacientes que con fármacos glucosos inhibidores, ¿no? Por favor, sodio glucosa, ¿no? Eh, la acidosis metabólica, ¿no? Un pH menor de 7.3 o bicarbonato menor de 18. Algunas guías nos hablan de 15, ¿no? La recomendación actual es menor de 18 o pH menor de 7.3. Y la presencia de cetosis, ¿no? Cuerpos cetónicos, ¿no? En sangre, también puede ser en orina, y preferentemente en sangre, y sobre todo, si es posible, beta hidroxiglutato. Y da una mayor posibilidad, una mayor certeza en el diagnóstico. Eh, Algunas cosas también, ya que estamos hablando de cosas recientes que nos trae el mes pasado del evento ya europeo de diabetes, ¿no? Fueron las conclusiones de serán las próximas guías, juntas europeas y americanas, ¿no? Importante siempre se recalca nuevamente que, por ejemplo, en cuanto al manejo, otra vez, en los 5%, bicarbonato, solamente considerarse si pH no es. El laboratorio, obviamente, aparte del diagnóstico, ya hemos visto todo lo que está dentro de los criterios diagnósticos. El AGA, ¿no? Los cuerpos tectónicos, obviamente.
Demás exámenes para valorar desórdenes hidroelectrolíticos, que los puede tener el paciente, ver la función renal, hemograma, orina, ¿no? Orina eventualmente por cetónicos, pero también para ver si es que hay otros infecciones, ¿no? El programa no vaya a ser que lo desencadenante sea un evento particular, igual con imágenes, buscando etiologías. Entonces, si hablamos del laboratorio, todo lo que estamos viendo, pero fundamentalmente, ¿no? Haga por ver análisis ácido básico para ver el pH, la detección de cuerpos cetónicos o, en todo caso, si no es cetonemia, cetonemia. Algunas diferencias, ¿no? No es, estamos hablando solamente de cetoacidosis, pero también presente que ese paciente puede eventualmente tener un puesto o tener en cuenta como diagnóstico diferencial, ¿no? Los estados interpolares, en donde, donde eso es una insuficiencia relativa, tiene algo de insulina, no es como en la cetoacidosis que no tiene nada, tiene muy poco. Los pacientes tienen algo de insulina, algo le llega a la célula, no llegan a estar dándole mano a los ácidos grasos y las proteínas. Los pacientes con síndrome intrapolar hacen glucosas elevadas, pero muy poca variación, generalmente no hacen, o muy leve elevación de los cetonas, ¿no? Esto ya lo vimos toda la ruta de eventos. Entonces, tener siempre presente dentro de los niveles diferenciales la propia acidosis, el estado claro, hay acidosis de índole alcohólica, por inhibición, acidosis láctica, intoxicación. Acá muy importante, sobre todo cuando tenemos pacientes con, eh, con acidosis metabólicas severas. Acuérdense que el paciente con cetoacidosis diabética, el criterio dice pH de menor de 7.3, pero con mucha frecuencia vamos a ver pH de 7.1, 7, 6, pero los que están ahí entre 7 y 6.9 severas, siempre pensar también en la posibilidad de datos, etilenglicol, ¿no? Sobre todo no en pacientes que otras actitudes, medio metanol, en pacientes esa posibilidad. ¿No? Los criterios ya lo hemos visto, ¿no? Decíamos hasta hace algunos años, ¿no? 250, pero ahora ya se establece 200, ya entra como criterio para ceto. Importante tener en cuenta que estos pacientes van a perder no solamente líquidos, pero en electrolitos, ¿no? Pueden tener déficit de agua de 6 a 9 litros en un paciente de dosis, de 8 a 11 litros a 12 litros en un paciente con estado hiperviscosidad, ¿no? Hay déficit de más electrolitos, por lo tanto, muy importante la valoración y el manejo hidroelectrólico. Entonces, ¿a dónde va el tratamiento? ¿A dónde va el manejo? Tremendamente, el manejo va a mejorar la bulimia, mejorar la perfusión muscular, obviamente, mejorar la metabolemia, con estados hiperglicémicos, hay que reducir la glucosa. ¿Cuál es el otro criterio? Cetocetona, cetoacidosis. Corregir la acidosis, obviamente, corregir la acidosis es porque estamos disminuyendo o estamos suprimiendo la formación de más cuerpos cetónicos. En el cuerpos cetónicos se desaparecerán los cuerpos cetónicos y de reducir la acidosis, si estamos haciendo el manejo adecuado. Y el otro pilar del tratamiento, resolver pues todos los desórdenes electrolíticos. Entonces, cuando nos llega por emergencia el paciente puede llegar un poco de suerte con un grado leve o moderado, no tiene un compromiso tan marcado como el paciente que está severa, siempre presente, siempre, como en todo paciente grave, ABC, ya el tratamiento hemos dicho corregir el volumen, la acidosis, las anomalías electrolíticas, manejo con insulina, manejo de la glucosa, y, importantísimo, tratar la causa fundamental. Para reconocer qué cosa es lo que llevó al paciente a ese estado, qué cosa lo descompensó. Manejaremos eso, manejaremos la infección, la sepsis, la pancreatitis, el infarto, si se dio, tengo que ver cuál ha sido el factor descompensante. O si fue adherencia, falta de tratamiento, entonces tenemos que buscar y luego tratar de prevenir, hablar con la familia, entonces, más adelante. ¿Qué más? Bicarbonato ya hemos dicho, cada vez más controversial, es más, las guías me dicen, ya desde antes nos decían, solamente, ¿no?
tratamiento reservado, cuando de pronto mi paciente tiene hipercalemia, y que es como parte del manejo de hipercalemia, o en acidosis metabólicas severas, con menores pH, menores. Monitoreo de la glicemia, no hay que ver el equilibrio aniónico, potasio, bicarbonato fundamental, electrolitos, glicemia, electrolitos. El paciente tiene que ver una hoja de individuo aparte, ¿no? Horaria, funciones vitales, glicemia, dosis de insulina. Ten en cuenta muy presente la posibilidad de que esos pacientes hagan edema cerebral. Mayor riesgo si es que corregimos muy rápido, muy bruscamente la glicemia. Entonces, ¿cómo tiene que ser el manejo de la insulina? ¿No? Los pacientes, el manejo tiene que ser venoso. Venoso, la dosis que siempre se recomienda va a ser inicial de 0,1 unidades por kilo. Un paciente de 70 kilos, 80 kilos, usualmente empezamos con 7, 8 unidades hora. Empezamos la distribución 1 en 1 de insulina, ¿no? Con cloruro de sodio, ¿no? 5 horas, 6 horas, 7 horas, según lo que esté. Y de ahí vamos a titular de acuerdo con la respuesta, pero sobre todo teniendo en cuenta que lo que buscamos es que la glucosa vaya disminuyendo hora a hora. ¿Cuánto? 50, 70. Estamos por decilito por hora. No más lento porque significa que no cortos y rápido. ¿Ya? Y eso, pero ojo, algunas precauciones. Tengo que tener mucho cuidado. Si voy a dar insulina de infusión, tengo que ver previo de arranque cómo está el potasio. Porque si el potasio está muy bajo, un potasio menor de 3,3, algunos dicen 3,1, y no le empezaremos a dar. Haremos al paciente, pero no le podemos eh, hacer insulina si es que no. Y podemos ir ajustando la dosis de infusión de insulina de acuerdo con la respuesta. Por lo tanto, no conseguimos que baje de 50, 70 miligramos por decilitro por hora, podemos aumentar la dosis, ¿no? Ir de repente, ¿no? Hasta a 0,15 unidades por kilo por hora. O podemos ir disminuyendo conforme la fluidoterapia, fundamental fluidos. Solamente un paciente, ¿no? Severamente o moderadamente deshidratado, ¿no? Una primera hora o a chorro, si es posible, si es un adulto mayor, chorro, o en la primera hora, ¿no? En cambio, si el paciente tiene criterios, por ejemplo, de depresión miocárdica, shock cardiogénico, ¿no? El manejo de más cuidadoso, se permite antidepresivos, ¿no? La unidad de ojos críticos, eh, siempre valorar el sodio, ¿no? Porque si de pronto ese paciente está haciendo, eh, valoramos el sodio corregido y está haciendo una hipernatremia, en ese caso, ¿no? Una solución al medio normal. Si no, una solución normal. Tener presente que conforme vamos disminuyendo la glicemia, cuando ya estamos por los 250 o 200 digamos, vamos a seguir hidratando, sí, pero le añadimos trozo. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado. Mientras el paciente no haya corregido el pH, tiene que seguir insulina. Pero si la glucosa ya se había corregido, pero no el pH, insulina, ya está a menos de 250 o menos de 200, además del cloruro de sodio, ¿no? Va a recibir glucosa. Porque tenemos que evitar que lo llevemos luego a la hipoglicemia. Tenemos que cuidarnos de la hipoglicemia, ¿no? Ya seguimos con. ¿Qué más tener presente dentro del manejo electrolítico? Potasio, hemos dicho. El potasio es siempre manejar estos rangos, ¿no? De 3,3, entre 3,3 y 5,2, mayor de 5,2. Si tiene el dosaje de potasio entre 3,3 y 5,2, tranquilos, ¿no? Pero vamos a inyectar, sí, pero a cada litro de cloruro le vamos a poner una ampolla o 20 a 30 microgramos de potasio. Si estamos en hipocalemia, no le podemos dar insulina, o la suspendemos si es que la habíamos iniciado, o era inicialmente no vamos a darle hasta que hayamos mejorado la hipocalemia y lo situemos en este rango. Pero si está demasiado alto, ¿no? Está por encima de 5,2, se seguirá hidratando, cloruro de sodio, pero a esa solución no le vamos a
potasio. Y ya no llevar el selenio. Entonces, pero tenemos que estar dosando, pues, por lo menos cada 2 horas, ¿no? El potasio, sobre todo cuando estamos en los border, frontera entre la normo y la hiper, o la normo y la hipercalemia. Bicarbonato ya dijimos, solo reservado, solo pensar en esa posibilidad si el paciente tiene pH. Cuando decimos que se resolvió la cetoacidosis, ¿no? Cuando la glucosa idealmente está menor de 200, con un bicarbonato mayor de 18, o pH. Y para ver con los cuerpos cetónicos, las cetonas, ¿no? Menor de 0,06, que haya normalizado. Porque podemos también encontrar cetonas, por si acaso, el ayuno prolongado en la noche, podemos tener tónico porque estamos utilizando, ¿no? Ácidos grasos, ¿no? Porque en la noche no nos estamos alimentando, tenemos que estar mano de nuestros guardaditos, o graso. Pero para hablar de resolución de la cetoacidosis, esto es 100, menor de 18, pH menor de 7.3 y cetonas negativas o menores de 0,06 milímetros. Tener presente, ojo, estos pacientes, el paciente con cetosis diabética o también el paciente con estado hiperpolar, es un paciente que llega con una cetosis severa, el paciente lo vamos a ver muy mal. La familia lo va a ver muy mal ese paciente. Se puede morir. De hecho, claro, si es que no recibe ocupado. Pero si el paciente es adecuadamente manejado, tal vez es una de las situaciones que nos da a nosotros, a la salud, una gran satisfacción, porque ese paciente lo vivimos todo mal, como decimos hasta en nuestra jerga médica, ¿no? Está planchado el paciente, está completamente descompensado. Pero de un día para otro, ¿no? Hace 24, 48 horas, resucitó el paciente, ¿no? Ahí somos los más, ¿verdad? Familia, ¿no? Pero eso va a suceder si es que somos bien. Tenemos que tener cuidado que el manejo, ¿no? De los fluidos, el manejo de la insulina, el manejo de los electrolitos, de sus riesgos, tenemos que estar siempre hilando complicaciones, ¿no? Que no me haga glicemia. Obviamente no va a ser hiperglicemia, porque se supone que estamos monitoreando o tiene que ir bajando la hiperglicemia. No me lleven ni a la hipo ni a la hipercalemia, ¿no? Y eventualmente pueden haber acidosis metabólicas paradójicas, ¿no? Clorémicas, ¿no? A pesar de todo, todavía se recomiendan, ¿no? Las guías, ¿no? Todavía nos hablan de la hidratación. Algunos dicen, hay estudios que me hablan de que Harman sería lo mejor para evitar la cloremia. Evitemos la sobrecarga hídrica, mucho cuidado en pacientes, sobre todo pacientes adultos mayores, ¿no? Felizmente, la mayoría de pacientes son de sexta, séptima década de la vida, la mayor parte de pacientes están en la cuarta y la quinta década, pero igual también, pues, ¿ya? Entonces el tema es bastante amplio, hemos tratado de resumirlo lo más directo.